Toda la música que querés escuchar. Los éxitos más calientes. Y la compañía que hace subir la temperatura del dial está acá. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Este invierno 2016, calentate con nosotros. Buenas, estamos al aire en nuestra nueva etapa, nuevo horario, nuevo día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mariana Alfaro. Patricia Molina. Vespertino, sí, los tres somos Pipo Radio en el nuevo horario de los lunes 18 horas. Bueno, ¿qué tal llegar acá en este nuevo horario? ¿Qué tal la experiencia de arribo? Mira, la verdad yo hoy me levanté y dije, wow, julio, ¿no? En realidad ya empezó julio, pero es como que lunes empezó la semana. Oficialmente. Y caí realmente mitad del año y la verdad que me parece un buen refresh para mover un poco las neuronas, las energías y bueno, y arrancar el segundo semestre con muchísimas novedades. El famoso segundo semestre. ¿Cómo empezaste vos? Yo empecé muy bien, a pesar de la lluvia, y un tema que no calculé a la hora de decidir este cambio horario que hemos acordado, es que yo los lunes voy a terapia. Chan. Con los cuales voy a las 3 de la tarde, así que a las 6 llego en el medio de la reflexión, el replanteo existencial, así que voy a sacar conclusiones y comentarios absolutamente interesantes. Y profundos. Bueno, eso lo dejo a criterio de los oyentes. No, pero está bueno. Venís en otra frecuencia, ¿no? Absolutamente. Hoy tomé la decisión. Yo trabajo en Salvador y Malavia, así que por lo general hago combinación de medios de transporte para llegar hasta acá. O taxi, bueno, según el apuro y el tiempo que tenga, ¿no? Y esta vez hoy decidí caminar unas buenas cuadras, bajo la lluvia, hacer un poco de lavado mental, que me vino bárbaro, vine escuchando música, así que estoy nuevo como para empezar este nuevo ciclo. Genial. Eso está bueno, ¿no? Es como empezar con el pie derecho de alguna manera, ¿no? Sí, sí, la verdad que nada, con muchas ideas, así que bueno, nada, empecemos un poco la reflexión del día, que bueno, hoy vamos a hablar de destinos, yo creo, y bueno, a ver cómo salimos en este nuevo formato. Genial. ¿Y vos? ¿Por dónde anduviste? ¿Por dónde anduve? Sí. Estuve por Mar del Plata. Fue un viaje que nos invita el ente de turismo de Mar del Plata. Digo nos invita porque invitó a un grupo de 5 blogueros, de los cuales 4 éramos de Argentina Travel Bloggers, la agrupación de blogueros profesionales de turismo a la cual pertenezco. Y fue muy interesante, primero que mirar el pronóstico y ver lluvia. Uy, listo. Y nos habían mandado un programa de actividades que eran muy interesantes, pero no bajo la lluvia. Bueno, vamos a ponerle onda porque lo vamos a tener que hacer igual. Por suerte, la verdad que nos acompañó el tiempo un montón y llegamos nublado, no había lluvia, o sea, todo el camino nos siguió la lluvia. La cuestión es que no fue tan trágico porque íbamos solos. Imagínate, un viernes a las 8 de la mañana yendo a Mar del Plata, es como que la ruta es tuya. Y con ese pronóstico, además. Y con ese pronóstico, claro. Así que te digo, íbamos solos en la ruta, así que tranquilísimos. Cuando llegamos a Mar del Plata, bueno, había parado la lluvia, nublado, pero sin lluvia. Bien. Con lo cual ya, bueno, vamos para adelante. Entramos con el pie derecho. Bueno, tuvimos una serie de actividades porque en definitiva, digamos, la idea del ente de turismo es empezar a mostrar Mar del Plata desde otro punto de vista. Están, digamos, como parte de una nueva gestión, están buscando mostrar esta otra Mar del Plata y de alguna manera, o por lo menos esto es lo que yo percibí después de conversar con distintos integrantes del equipo, la búsqueda es, de alguna manera, esa Mar del Plata que quedó en el tiempo. Me refiero a la Mar del Plata de los años dorados, donde era un destino que
que se hacían cierto tipo de actividades, porque de alguna manera lo que ha pasado en este último tiempo es que es como que se quedó estancada en una idea, en un formato, y eso se vino reproduciendo y ahora se han dado cuenta que, bueno, frente a otros destinos de playa, no solo de Argentina, sino que frente a Uruguay y Brasil han perdido. Entonces, Disculpame antes que sigamos. ¿Este ente que vos mencionás es un ente municipal, provincial o nacional? no, es un ente mixto que de la ciudad, Okay. depende de la municipalidad, pero en líneas turísticas depende de la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Entonces es como que tiene ciertos lineamientos que van de acuerdo a la municipalidad y, digamos, el lineamiento teórico o el marco, digamos, más grande desde el punto de vista turístico, planes turísticos, etcétera, vienen de provincia de Buenos Aires. Y te hago una pregunta. Ellos, cuando vos hablas de los años dorados, yo haciendo como una trayectoria en el tiempo, una línea temporal, yo puedo recordar, y me acuerdo porque siempre me fascinó, la historia de Mar del Plata a principios de siglo, que era un destino de elite, y vos veías, era además obviamente lo que significaba hacer turismo, los comienzos, o quién podía disfrutar de esas experiencias de tiempo libre, preturísticas, que era un destino de elite. Después tenemos cuando llega el tren, y teníamos el tren más para las masas, más popular, en un contexto de los trabajadores, que se mezclaba también con el tren presidencial, que era un lujo para tirar para los 4 costados y que realmente era un referente como, creo que como ahora Machu Picchu, el tren de lujo en Machu Picchu. Después también tenemos otra época que es la década del 70, con la explosión del cine nacional, de los artistas locales y toda una movida que era muy paralela a lo que pasaba en los años 70 en el mundo. ¿A cuál de todas sus épocas gloriosas ellos quieren hacer referencia? Obviamente entiendo que adaptados a la década actual, digamos. Ellos que quieren buscar posicionarse como un destino de elite, un destino multivariado, un destino multipropósito, algo como Las Vegas, que de repente pasó a ser familiar con espectáculos. Mira, me parece que están un poco en esa búsqueda. Esa es la sensación con la que me volví. Lo que sí tienen muy claro, que se dieron cuenta que perdieron este turismo de élite que empezó allá lejos a principios del siglo XX, en el cual siempre, digamos, siguió existiendo, digamos, ese turismo es como que se fueron agregando los distintos tipos y segmentos de turistas, y, digamos, haciendo un raconto en estos últimos años se dieron cuenta, bueno, tenemos todo esto, pero en ese abanico perdimos al primero, al más tradicional, al que siempre venía, al que tenía sus grandes casas, al fiel, digamos, al que ponía la camiseta de Mar del Plata. Lo perdieron frente a destinos nacionales como Cariló, como Pinamar, y destinos como Punta del Este, sobre todo, ¿no? Bueno, Brasil, digamos, el destino, digamos, ya más dentro de la región y fuera de la región, dependiendo de la fluctuación cambiaria, ¿no? Pero frente al público tradicional que venía, perdieron un poco y se dieron cuenta de eso. Sí, como destino con segunda residencia. Exacto. Porque la gente que tenía su casa en Los Troncos o su departamento en la Avenida Colón, al final hacía una opción de vida por el destino. Claro. Y yo creo que ese es el que fue migrando por ahí más sobre todo a Punta del Este. Yo creo que el público de Cariló ya fue un público de tercera generación, y mismo Pinamar quedó un poco en el híbrido, ¿no es cierto? Sí, pero totalmente. yo creo que el público masivo de Mar del Plata es el que migró con sus casas y sus propiedades a Punta del Este, sobre todo. Sí, Totalmente. Y algunos aledaños también, o pequeñas los localidades nuevos, de Uruguay cercanos Sí. a toda la costa cercana a Punta del Este. Totalmente. Y de alguna manera, no solo que, digamos, ¿cómo vamos a captar? Esa es un poco la pregunta que se hacen. Y están buscando mostrar que Mar del Plata no es solo un destino de playa, sino que hay otras cosas más. Y eso es lo que me pareció interesante. Cabe aclarar que yo no soy criada en veraneos de playa, o sea que no tengo esa cultura de
de ir a la playa, de la carpa. La verdad que no tengo ni idea. El mar lo conocí a los 8 años y fue la primera vez que puse así el dedo gordo en el agua en Semana Santa, que hacía frío. O sea que le pusimos mucha onda. Y no tengo mucho veraneo hasta la juventud, o sea, ya viste cuando estás en facultad que te vas a veranear con tus amigas, con tus amigos, Claro. o sea, prácticamente no tengo esa experiencia, con lo cual para mí, y menos Mar del Plata, creo que fui 3 veces en mi vida, 2 tardes y una vez que fui a trabajar, 0 a las. Sí, en general, a ver, la costa argentina, lo que nosotros conocemos como la costa atlántica, es una costa de playas y mares poco amables, ¿no es cierto? Desde la temperatura y el agua, que al final según cómo sopla es más río, a veces es más mar. Son playas cortas en general, que tienen que estar protegidas por espigones para que para que el mar no se las lleve. Sumamente ventosas. Me quitaste las palabras de la boca. Con lo cual, creo que es una muy buena apuesta la de poner en valor todo aquello que la playa no es en Mar del Plata. Y tiene mucho, ¿eh? Mira, yo recuerdo cuando trabajé en Provincia de Buenos Aires, en la Secretaría de Turismo, te estoy hablando entre el año 2004-2006. En el colegio secundario trabajaste ahí. Sí, era una chica precoz. Y en ese momento se hizo un plan de marketing de la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que uno de los grandes colores a nivel de imagen era verde. Ahora no me puedo acordar exactamente el nombre, lamentablemente, de cómo había sido la marca en ese momento. Y cuando se llegó al equipo, en ese momento era secretario de Turismo Miguel Cuberos, que después estuvo en el Improtur cuando surgió el Instituto Nacional de Promoción Turística. Cuando se llega a provincia de Buenos Aires, en ese momento la provincia estaba dividida a nivel promoción turística en playas, sierras, delta. Era una cuestión netamente geográfica, ¿no? Rural. Y en este relevamiento que se hizo y la apuesta, el diagnóstico y la apuesta y la propuesta del plan de marketing, se determinó justamente cuál era el diferencial para el producto de playas de provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y todo esto que vos estás diciendo, decía, bueno, comparativamente las ventajas pierde. Tal vez decimos, bueno, Chile podría ser algo bastante similar, incluso el mar, la temperatura del agua un poco más fría, pero los mendocinos se van a las playas chilenas, no vienen a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia o el diferencial que tiene y que pueden tener los destinos de playa de la provincia de Buenos Aires? Y era justamente eso, tratar de posicionar las actividades, un estilo de vida, que se podían hacer otras cosas, ya sean culturales, artísticas, deportivas, variedad. Y yo me acuerdo que eso era, digamos, la propuesta inicial, que obviamente después, no sé, la continuidad obviamente tanto no la tuvo. Sé que algunos destinos sí vienen trabajando muy fuertemente en la costa como para tratar de generar esto, tal vez más chiquitos, si se me viene a la cabeza el Partido de la Costa, sí, que yo trabajé justamente con su director de turismo, Rodrigo Torres, de esa época que surgió ahí, y ellos, a pesar de ser un partido, porque es una línea, sí, uno dice, no, del otro lado de la ruta sigue, no, eso ya es General Pueyrredón, ese es otro Madariaga, no es no es Partido de la Costa. Ellos sí hacen mucho esfuerzo y mucho hincapié con sus recursos específicos en tratar justamente esta diversificación. Pero quiero decir, hay un antecedente que ya estuvo en su momento, si estamos hablando de 10 años atrás, donde ese diferencial se había resaltado y se había marcado. Después, bueno, lo que han hecho, pero digo, me parece que es tan potente que vuelve a surgir. O sea, cuando algo es inevitable, sí, es porque está ahí, hay que aprovecharlo. Y Mar del Plata tiene, bueno, creo que muchísimo como para destacar ese tipo de opciones. Sí, sobre todo, una cosa es lo que tenés en el destino y otra cosa es lo que comunicás. Y yo creo que ahí está un poco el desafío, ¿no? Porque yo en lo personal, como una usuaria, digamos, una turista que había ido
un par de veces a Mar del Plata, que no vengo con esta cultura, este conocimiento de playa y de qué es Mar del Plata, yo no tenía idea de un montón de cosas que nos propusieron, digamos, recorrer con los colegas bloggers en este fin de semana. Entonces, por ejemplo, yo no tenía idea de que se podía hacer turismo rural en Mar del Plata, o sea que hay una opción de turismo rural, que hay toda una cultura y una ruta cervecera, o sea, hay toda una movida muy interesante de producción de cerveza, de bodegas, de pequeños emprendimientos en torno a la cerveza. Y digo, bueno, qué lástima, ¿no? Que estamos ahí, obviamente esto es el puntapié, estamos empezando, pero digamos, el planteo de todo esto es que desde, digamos, de tener el atractivo, que ya de por sí hay que tener el atractivo natural o generar un atractivo cultural, y no comunicarlo, ¿qué es peor? ¿No? En este caso, no tenerlo o no tenerlo y no comunicarlo. ¿No? ¿Sabes que me acordaba también que yo hice un curso de mosaicismo, entre otras de las cosas que he pasado en mi vida? No hace falta contar todo, ¿eh? No, se van a aburrir, porque no tiene nada que ver con turismo ni con nada. Y la profesora era de Mar del Plata, justamente, y era de la Universidad Nacional del Fuego, que le llaman, que es uno de los pocos lugares en Argentina donde se enseña a trabajar con técnicas que tienen que ver justamente con esto, con mosaicismo, con vitró, a nivel como más institucional. Me pareció algo sumamente destacado y con muchísimo potencial de todo lo que se puede generar, más ahora con esto de que los turistas también buscan cosas más participativas, y que obviamente hay toda una camada de artistas, porque en realidad son artistas, artesanos, profesionales que surgen de ahí, y que además de toda la zona, porque no hay muchos lugares en Argentina para ir. Sí, así que fueron digamos, distintas experiencias que fuimos teniendo. Por empezar, fuimos a una fábrica de cerveza, que yo no soy muy cervecera, pero la verdad me enganché un montón. Te convertiste ahora. Sí, me evangelizaron. No, es interesante porque al no saber los procesos que hay atrás, uno pierde dimensión, o mejor dicho, no apreciás ciertas cosas, ¿no? Entonces, una cerveza, ¿qué es? Vos vas al supermercado, nada, es lo mismo, te da lo mismo, te gusta esta porque la probaste más fría, más caliente, o la etiqueta, por ejemplo. Pero el estar, primero, que te atienda y en el recorrido que te vaya explicando todo, el creador, el que inició con todo esto, que ya de por sí te transmite ese espíritu de emprendedor, de haberse largado en una cosa que le podría haber ido muy mal, y sin embargo, viste, se jugó todo, apostó, y ver una empresa, digamos, una fábrica, porque no es que armó tres papelitos y listo, salimos. No, hay una inversión hecha. Entonces eso ya te va transmitiendo como ese amor que le puso a todo este emprendimiento. Y todo el contenido que hay atrás, o sea, no es una improvisación, sino que hay un porqué de, bueno, esto lo mezclamos con esto y a tal temperatura y tal otro, toda la explicación técnica, que yo no sabía que existía todo esto atrás de la cerveza. Sí. ¿Sabes quién usa muy bien eso? Bariloche. Hay 3 hermanos, no sé si alguien de ustedes lo vio. El programa Berlina, Berlín, que tienen sí. la cerveza. Hicieron un reality al mejor estilo de Estados Unidos, al mejor estilo yankee. Ellos son 3 personajes que realmente parecen los programas estos yankees de que colectan cosas, de los que arreglan autos viejos, bueno, sí. Pero en cerveza. Y ellos, digamos, me parece fantástico cómo desde la Patagonia involucran, y Bariloche, si bien es un programa específico de los hermanos, optó tomar esta movida de las cervezas artesanales, que está muy fuerte. Bueno, me enteré que Mar del Plata le está ganando. Buenísimo. O sea, ese es un dato para mí era... Yo también tenía esta cosa de, bueno, cerveza artesanal, Bariloche, Patagonia, ¿no? De esta... no diría preconcepto, sino como este posicionamiento mental, ¿no? Y de repente me entero de esto, de que digamos, el nivel de producción termina siendo local y algunas cosas se envían acá,
pero comparando, digamos, con Bariloche, están creciendo mucho más en toda la movida. Decís. Sí. Ah. Bueno, La Plata. Porque los otros, yo hablaba más que nada de la comunicación y no, promoción totalmente. que hacen Bueno, a es través que ya del está... destino y con la creación de los personajes que hacen un poco en torno a la mística. Y el otro día, me acuerdo, habían hecho una cerveza con sabor patagónico para un chef gastronómico de ahí y le pusieron coirón. Planta de la estepa, para los que no sepan. Y vos decís, bueno, y era todo el programa, 2 programas en torno a eso. Digo, y ahí está cómo extraerle el jugo, ¿no? Totalmente. Sí, hay un tema de Mar del Plata que sí. por lo general se deja de lado y por mi propia deformación profesional no me deja de sorprender cada vez que voy, que es su estructura urbana y su arquitectura. ¿Cómo es eso? Realmente es una ciudad que fue pensada con grandeza. No es una ciudad grande, pero sí fue pensada con grandeza. La historia de Mar del Plata, por lo menos la mítica, es que las familias más adineradas de la Argentina, en aquella época que vivían 6 meses en Europa y 6 meses en Buenos Aires, cuando se desatan las guerras, tienen la sospecha de que no van a poder volver a Europa y tienen que recrear esta zona de Biarritz, estos balnearios europeos, en su lugar de origen. Y bueno, entonces eligen Mar del Plata y ahí surgen estas ramblas enormes, el golf club, todo lo que es la estación de tren mismo, toda la arquitectura del arquitecto Bustillo, etcétera, que obviamente no va solamente los edificios, sino los edificios y la trama urbana que los contiene, ¿no es cierto? Realmente es muy interesante ver un plano de Mar del Plata y ver el tamaño de las avenidas, el emplazamiento de los parques, el diseño de su vegetación. Está lleno de parques de Carlos Taís. O sea, realmente es muy, muy interesante cómo se articula esa arquitectura y después una cosa más, por ahí más de revista Caras o de revista de noticias, la revista de su momento. Hola. Que las calles de los barrios más... vamos a decir, paquetes de la ciudad de Buenos Aires, tienen su correlato en la ciudad de Mar del Plata, ¿no es cierto? La calle Urquiza, la calle Alem, etcétera, ¿no? Y es muy interesante ver cómo esa ciudad fue pensada como la Buenos Aires que algunos querían tener en un balneario, ¿no es cierto? Y yo creo que eso fue lo que le dio grandeza a Mar del Plata. Y lo que convirtió a Mar del Plata en una ciudad grande, ahora sí, hablando de sus dimensiones físicas, tiene que ver con esta democratización del destino por el tren, por la autopista 2, etcétera, que hubo mucha gente que empezó yendo de vacaciones y se enamoró de ese destino y se quiso quedar. Y ahí estaba la semilla de este cordón industrial que tiene Mar del Plata, que es enorme. O sea, tiene un parque industrial muy grande. Hoy tiene una población equivalente a La Matanza, para que nos demos una idea. Y así fue como sufrió enormemente los 90, porque realmente, más allá del daño que el tipo de cambio le hizo a los destinos nacionales por el atraso, destruyó ese tejido fabril industrial que le daba sostén a la población, sobre todo en el invierno, ¿no es cierto? Y que bueno, que después en los últimos años se ha ido recomponiendo y hoy por hoy Mar del Plata volvió a tener esta población de invierno, que es de alguna forma la que le da sostén. Así que bueno, a mí me parece muy interesante que hoy este ente que comentabas mixto vuelva a regenerar, y sería muy bueno que tome las dos vertientes, ¿no es cierto? O las dos fuentes, mejor dicho, de esta, vamos a decir, grandeza glamurosa y la expansión y la democratización, claro, que va con exactamente. el mundo. Bueno, ese es un poco el espíritu, y sobre todo, digamos, romper la estacionalidad y esta cosa tan marcada de que y tan digamos poco planificada de alguna manera, o que hay digamos, falta de profesionalismo en algunos sectores. ¿Por qué digo esto? Porque no porque no sepan tratar al turista, sino porque hay gente que digamos, han ingresado al negocio
Y a veces es como que, bueno, no, quiero ganar, no sé, tal porcentaje, tal margen de ganancia y no me importa, entonces de repente, que es lo que nos contó que un poco pasó la temporada pasada, no, vamos a subir tal porcentaje, se subió ese porcentaje y después obviamente el mercado respondió en consecuencia, no alquilando o digamos, bueno, esperando hasta último momento y bueno, llegaba la primera quincena no pasó nada, vamos a apostar acá, la temporada fue un fracaso y así eso fue lo que empezaron a comunicar prácticamente a mediados de enero, ¿no? Lo que falta es un análisis más estratégico de que hay que orientar a estos nuevos jugadores del negocio, de que uno puede poner el margen que quiera, o sea, como diría mi sobrino adolescente, ¿por qué lo haces? Porque puedo, ¿no? La frase fantástica. Perfecto, pero hay otros competidores y en este caso, en la temporada, salía mucho más económico irse a Brasil, alquilar una casa, tener una familia. Ese es el concepto que no se tiene. Y eso es lo que no se evaluó, ¿no? Exacto. Digamos, ahí me parece que, y eso es una de las cosas en la promoción de los destinos, que uno no es una burbuja que, o sea, uno tiene que mirar su negocio, pero no puede deslindarse del resto y de la competencia de lo que están haciendo. Ese es uno de los temas que, por ejemplo, cuando yo hacía proyectos hoteleros, hay ciertos destinos que tu competencia está en el mismo destino, pero hay otros que tu competencia ni siquiera está en la ciudad de al lado. Tu competencia a lo mejor está en otro país o en el hemisferio norte. O sea, no sé, depende de cada caso, pero digamos, por eso hay que hacer ese estudio de mercado, ese análisis y ver realmente quién es mi competidor. Y a veces el competidor de Mar del Plata no sé si es Pinamar. No, a veces ¿te es acordás, Punta del Francisco, Este. cuando estuvo Leandro, que vos estabas de estaba viaje, justo, sí. estabas sin conexión, creo que estabas en el Congreso en Misiones, Sí. que él contaba que, Leandro Ratazzi, que el competidor actual de Disney en estos momentos está haciendo Dubái para el mercado argentino, ¿no? Y era una locura decir Dubái, Disney, y uno nunca se lo iba a imaginar, y tiene que ver, es el caso concreto de esto que vos estás diciendo. Totalmente. Así que bueno, Mar del Plata está buscando este posicionamiento, digamos, acuérdense que yo era de tal manera más o menos y sigo siendo de esta manera, de como era en ese entonces, y están buscando, digamos, están poniendo, digamos, en valor distintos atractivos como turismo rural, rutas gastronómicas, golf. Fue muy divertido, nos llevaron a una clase, tomé una clase, mi primer clase de golf. Te vi la ¿Me foto. viste la foto? Bueno, lo que no viste fue el cacho de pasto que fui volando en la pobre cancha. No, muy divertido, la verdad que muy lindo. Hubo varias denuncias del club de pesca, que caían pelotas. Matando a los peces. No, muy, muy interesante. Sobre todo que está esto, digamos, por ejemplo, el tema de golf. Hay como 4 clubes de golf que no tenían idea. Entonces, están empezando a trabajar para posicionar el destino como un destino interesante de golf. Veo que el reloj nos marca y 31, nos estamos pasando. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos en unos minutos.